Ayer jueves fue el último día de traspasos en la NBA y tuvimos un día frenético. Cambios de estrellas, equipos que se refuerzan para ganar un campeonato, algunos cambios que nunca nos hubiésemos imaginado. Y ahora que el panorama está más claro, es hora de evaluar cada una de estas transacciones y ver quién se llevó la mejor parte. Claro, algunos de estos cambios tardarán hasta final de la temporada o quizás unos años más en dilucidar quién fue el verdadero ganador. Pero por ahora no hay nada mejor que sobre reaccionar, así que entremos a los cambios. El primero de la jornada fue un cambio que involucró a varios jugadores y a 4 equipos. Primero, los Sacramento Kings adquirieron a Donte DiVincenzo de los Milwaukee Bucks y a Trey Lyles y a Josh Jackson de los Detroit Pistons. En lo que a mí me parece un buen cambio para Sacramento, lo que me extraña mucho decir viendo lo que hicieron hace un par de días con Tyrese Halliburton y viendo todo su historial de cambios a lo largo de la última década. DiVincenzo es un escolta joven que tiene un buen talento, pero no ha logrado demostrarlo al 100% en Milwaukee. Tanto porque ha tenido bastante competencia en el equipo campeón de la NBA, con la adquisición de Grayson Allen, con Pat Connaughton, por supuesto también estando Drew Holiday, y además que también ha sido complicado por las lesiones. De hecho, la temporada pasada en todos los playoffs no pudo jugar. Pero ahora Sacramento adquiere un jugador que a su corta edad tiene bastante inteligencia dentro de la cancha, es un buen tirador y también un buen defensor, y que no solo estará ahí para acompañar el crecimiento de De'Aaron Fox y Domantas Sabonis, sino que también es un jugador que puede aportar a este equipo de los Kings que quiere aspirar a entrar a los playoffs. Y a cambio de esto solo tuvieron que dejar a Marvin Bagley, quien en el video del que yo hablaba del cambio de Halliburton y Sabonis, mencionaba que los días de Bagley en Sacramento probablemente estaban contados. Así que Sacramento dejó ir a su segunda selección del draft del 2018, quien ha tenido sinceramente una mala pasada por Sacramento, pero que ahora tiene una nueva oportunidad de los Pistons. Y ahora hablando de los Pistons, que adquirieron a Bagley en este cambio, yo me esperaba que 100% ya se iban a deshacer de Jeremy Grant, que era probablemente el jugador más codiciado en todo el mercado, y que juega en la misma posición de Bagley. Pero al final Grant no fue cambiado y me imagino que resolverán ese tema en la agencia libre próxima. Pero por ahora adquieren a un Bagley que puedo decir que quizás aún tenga cierto potencial, mostró algunos destellos en los Kings y quizás un cambio de escenario pueda hacerle bien. El tema será encontrar minutos porque como digo, aún está Jeremy Grant, aún tienen a Isaiah Stewart que quieren desarrollar, pero por el precio que pagaron Trey Lyles, Josh Jackson y un par de selecciones de segunda ronda, vale la pena apostar por alguien que fue de nuevo la segunda elección de un draft. Milwaukee estuvo involucrado en este cambio, como decía, dejando ir a Donte DiVincenzo y a cambio recibieron de los Clippers al pivot Serge Ibaka. En un movimiento que también me gusta mucho para Milwaukee, porque como decía, tenían una bastante sobrecarga en el puesto del base, del escolta, así que se deshacen de un Donte DiVincenzo que en verdad puede ser que tenga bastante talento, pero no tienen el espacio para él. Así que no ocupan ese valor para rellenar la posición de pivot con un Serge Ibaka que si bien no es el Serge Ibaka que conocíamos en Toronto, aún es un jugador muy útil para un equipo de playoffs, un muy buen defensor, un jugador que juega muy duro y que por el momento puede tapar el espacio que deja Brook López, que no ha vuelto de su lesión, que nadie sabe cuándo va a volver de su lesión y en qué condiciones va a volver. Así que con este cambio logran equilibrar un poco su plantilla y también adquieren 2 selecciones de segunda ronda en el draft de los Pistons. Y ojo que los Pistons son un equipo muy malo, así que esos picks probablemente estén en el rango de el 30 al 37, que esencialmente si que uno puede draftear bien, esos son picks de primera ronda. Y por último, los mencionados Clippers dejaron a ir Ibaka a cambio de Rodney Hood y Semi Oyeleye. Oyeleye, Oyele, Semi, en un movimiento que simplemente es para que el equipo quede bajo la línea del impuesto salarial de lujo, así que se aprovecharon y lograron disminuir un poco la cuota de dinero. En cuanto a evaluaciones, me parece que del lado de Sacramento diría que este específicamente es un 7 de 10 porque me gusta bastante cómo juega Di Vincenzo, pero digo en este específicamente porque en general no me gusta la ruta que está tomando Sacramento de tratar de hacer un empuje por los playoffs, pero eso lo mencioné en mi video pasado cuando cambiaron por Sabonis. Para Detroit les daría un 6.5 de 10 porque están tomando un riesgo bajo con Bagley, que si es que lo logran desarrollar puede traer bastantes réditos, pero no les doy una mejor nota que eso porque no se lograron deshacer de Jeremy Grant y no le van a dar el espacio que necesita Bagley para poder sacar frutos. Para Milwaukee les daría un 8 de 10
porque en verdad necesitaban a alguien de pivot si es que no estuviera Brook López, y Serge Ibaka yo creo que era de lo mejor que podía ofrecer el mercado y lo que podía hacer Milwaukee con sus recursos. Y para los Clippers, un 6, bastante estándar, se liberan un poco de dinero, no hay mucho más que analizar. Luego tuvimos el cambio en el que los Toronto Raptors adquieren a Thaddeus Young, a Drew Eubanks y una selección de segunda ronda de este año desde Detroit, en un cambio que los San Antonio Spurs reciben al base Goran Dragic y la selección de Toronto de primera ronda en este draft protegido en la lotería. Para Toronto me gusta mucho este cambio. Thaddeus Young es un jugador que la temporada pasada tuvo una muy buena campaña con los Chicago Bulls y ahora fue a un equipo de San Antonio que ahora está en un proceso ya de reconstrucción. Pero ahora va a los Raptors, que están siendo un equipo competitivo, que están resurgiendo mucho de cómo partieron la temporada. Y ahora el equipo canadiense refuerza aún más la posición de los grandes, con un jugador veterano que puedes poner tanto de ala pivot como de pivot. Y lo que necesitaba Toronto en verdad eran jugadores calibre NBA, porque si bien tienen una muy buena alineación titular, están jugando en la banca con jugadores como Delano Banton, como Champagny, como Svi Mikhailiuk, que son jugadores que en verdad en un equipo competitivo de playoffs no deberían recibir minutos. Así que ahora adquieren una pieza más que les puede dar minutos competitivos. Y les da bastante versatilidad en cuanto pueden hacer con formaciones, porque pueden jugar con Thaddeus Young de ala pivot y Pascal Siakam de pivot, o pueden intercambiar con ellos, o puedes sacar a Siakam y meter al joven Scottie Barnes y jugar con Thaddeus Young de pivot, lo que le da muchas oportunidades de rotación al coach Nick Nurse. Y reciben un pick de segunda ronda de los Pistons, que como mencionaba en el cambio pasado, básicamente es un pick de primera ronda, y en especial para Toronto, que son muy buenos drafteando. Del lado de San Antonio, lo más importante es el pick protegido en la lotería que consiguieron. Para mí Toronto debería ser un equipo que esté en los playoffs este año, así que ese pick sí debería ir para los Spurs. Y de camino recibieron a Goran Dragic, quien prontamente será liberado para ir a un equipo más competitivo que San Antonio, así que liberaron el dinero que tenían en Thaddeus Young y ahora tienen más espacio para la agencia libre. A Toronto les daré un 8 de 10 por las nuevas opciones que tienen en la rotación de camino a los playoffs, y a San Antonio les daré un 7 de 10 porque consiguieron lo que en verdad demandaba el mercado de Thaddeus Young, que era un pick en la lotería que va a estar dentro del rango de los 20, y San Antonio ahora está en una posición de que todos los picks del draft que reciban son bienvenidos. Los Boston Celtics realizaron 3 cambios en total el día de ayer, en movimientos que yo considero bastante confusos. El primero no lo es tanto, que enviaron a Bol Bol y a PJ Dozier y una selección de segunda ronda a Orlando Magic, a cambio de otra selección de segunda ronda, en un movimiento en que los Celtics simplemente querían bajar del impuesto de lujo. No hay mucho que analizar en eso. Bol Bol y PJ Dozier son jugadores jóvenes que Orlando puede apostar, pero que en verdad no deberían tener mucho futuro en una rotación real. Así que para tanto los Celtics y el Magic les daré un 6 de 10 porque en verdad no cambia mucho este cambio. Pero ahora viene uno mucho más impactante, que los Celtics enviaron a Josh Richardson, a Romeo Langford, el pick de los Celtics en primera ronda en este draft protegido en el top 4, y un derecho para que San Antonio cambie su pick en el 2028 a cambio de la escolta de San Antonio, Derrick White. Digo que es un cambio bastante extraño porque si bien considero que Derrick White es un buen jugador, bastante mejor de lo que estaba haciendo Richardson, yo creo que es un precio bastante caro a pagar porque estás dejando ir a Richardson, a Romeo Langford, que fue un pick de primera ronda hace un par de años, y encima de esto el pick del draft de este año, que básicamente no tiene protección a menos de que los Celtics se pierdan los playoffs y mágicamente logren saltar al top 4 en la lotería, que es muy poco probable. Y encima de eso, el derecho al cambio de San Antonio, que pueda adquirir el pick más favorable entre los dos el 2028. Y como digo, Derrick White es un buen jugador y que quizás pueda calzar bien en este equipo de los Celtics, pero a mí me parece mucho. Así que a los Celtics le daré en este cambio un 4 de 10 porque creo que están mirando muy al corto plazo. Y a los Spurs les daré un 8 de 10 porque tuvieron un muy buen retorno para un jugador como Derrick White. Y en lo que fue el último minuto de la hora límite de traspasos, los Celtics realizaron su tercer cambio, en el que adquieren de vuelta al pívot Daniel Tice y mandan a los Houston Rockets a Bruno Fernando, a Enes Freedom Canter Freedom, el turco, y finalmente se deshacen de Dennis Schroeder. Esto es lo que más me confunde de qué pretenden hacer los Celtics esta temporada,
porque la falencia más clara que tenían es que no tenían un buen armador desde la posición de base, y en cambio tenían a un Schroeder que estaba ahí más de posición de anotador, no de facilitador. Así que toda la liga esperaba que los Celtics se deshicieran de Schroeder, no solo porque no calzaba mucho su estilo de juego, sino también para deshacerse de su contrato y bajar de nuevo de la línea del impuesto de lujo. Pero uno esperaría que adquirieran un base de vuelta, ¿o no? Ahora, ¿qué es lo que tienen en su plantilla de la posición de base? A Peyton Pritchard. Y fuera de eso, nada más. ¿Quieres poner ahí a Marcus Smart, que si bien tiene ciertas capacidades para generar juego, eso no es lo que hace primordialmente Marcus Smart? Y entonces los Celtics mandarán una formación de Smart, Derrick White, Jaylen Brown y Jason Tatum, que son jugadores de calidad, pero ¿quién arma el juego? Ahora solo trajeron a un Daniel Tice para reforzar un poco la posición de los grandes, en lo que a mí parecía que no deberían reforzar tanto, porque tienen a Al Horford, tienen a Robert Williams, tienen a Grant Williams, que si bien no son los mejores jugadores del mundo, necesitas mucho más un base que un pivot. No lo sé, para mí este cambio para los Celtics es un 2 de 10, en verdad no entiendo nada que están haciendo. Y el lado de los Rockets es bastante sencillo, están liberando dinero con un Schroeder que está expirando el contrato, con un Bruno Fernando que está haciendo un contrato mínimo, que no es mucho pensamiento, y un Enes Freedom que solo minutos después de que se anunciara el cambio ya se anunció que iba a ser liberado y que yo creo que probablemente jugó sus últimos minutos en la NBA. Así que para los Rockets, un 5, completamente promedio. Ahora debería venir el momento en el que hable de el gran cambio del día que fue James Harden por Ben Simmons, pero ayer subí un video explicando completamente todas mis opiniones, lo que creo que será mejor para cada equipo. Así que si es que quieren los completos detalles de mi opinión, recomiendo ir a ver ese video, pero por ahora lo voy a dejar en que es un cambio que me gusta para ambos equipos. Los Sixers adquieren a un jugador que desesperadamente necesitaran, un jugador que pudiese manejar la pelota y darle espacio a Embiid para manejar, que era completamente lo contrario de Ben Simmons. Y los Nets resuelven un poco del drama que estaba ocurriendo con Harden y traen a un Ben Simmons que puede equilibrar mucho los problemas defensivos que estaban teniendo los Nets. Así que yo creo que les daré un 9 de 10 a cada equipo y la verdad veremos quién gana este cambio en los playoffs, pero por ahora, como decía, me gusta para los dos. También recordar que tengo videos de los cambios hechos en los días anteriores, la semana pasada, el cambio de CJ McCollum a New Orleans, el cambio de Sabonis a los Kings y el cambio de Haliburton a los Pacers específicamente, el cambio de Caris LeVert a los Cavaliers y Ricky Rubio a los Pacers, todo eso está en mi canal. Pero por ahora volvamos a los cambios que no hemos hablado y volvamos también a los Pacers, porque Indiana adquieren un cambio con los Phoenix Suns a el joven Jalen Smith y una selección de segunda ronda a cambio del alero Torrey Craig. Los Pacers ya están en modo de completa reconstrucción y mandan a uno de sus tantos veteranos que tenían, a Torrey Craig, que es un muy buen defensor, que puede tirar bien el triple, que lo demostró en su pasada anterior en los Suns, que fue una parte importante de ese equipo que llegó a las finales. Y adquieren a un Jalen Smith que hace un par de años fue la 10ª selección en el draft y que ha tenido muy pocas oportunidades en los Suns. Así que me gusta mucho este cambio para los Pacers, que liberan espacio entre los jugadores grandes y podrán darle minutos reales a Smith. Y aparte una selección de segunda ronda que todo aporta. Y los Suns se traen a un viejo conocido. Y un equipo de campeonato nunca puede tener demasiados jugadores que jueguen en el ala, que pueden participar en unos minutos para defender y tirar el triple. Para los Pacers este es un 8,5 de 10, es una muy buena apuesta a un precio muy barato. Y para Phoenix les daré un 7 de 10 porque Torrey Craig puede ser un jugador que aporte de nuevo para volver al juego de campeonato, pero al mismo tiempo siento que se rindieron un poco pronto en Jalen Smith. Ya llegamos a los últimos cambios del día, en lo que los tres involucran a los Washington Wizards. El equipo de la capital tuvo un día muy ajetreado, que de hecho desde la mañana ya circulaban rumores de que toda la plantilla, aparte de Bradley Beal y Kyle Kuzma, estaría disponible para cambios. Claramente estaban lo correcto, porque primero se deshacieron del pívot Montrezl Harrell y lo mandaron a los Charlotte Hornets. Y a cambio recibieron al pívot Vernon Carey, al base Ish Smith y una selección de segunda ronda. Para los Hornets me gusta bastante este cambio. Siempre decíamos que los Hornets necesitan un pívot, lo venimos diciendo hace cuánto, 5 años. Y si bien no era el Miles Turner que se ha rumoreado por tanto tiempo,
O quizás alguien como Jakob Poeltl, que también se rumoreaba el día de ayer que lo podrían adquirir. Montrezl Harrell es un jugador muy energético que puede entrar a la banca y darte 5 minutos muy buenos y después descansar. Después otros 5 minutos muy buenos y después descansar. Pero si es que quieres usarlo más que eso, empieza a disminuir un poco el rendimiento porque, como decía, es un jugador de energía, de explosiones de movimiento. Así que será un jugador muy útil para los Hornets, trayéndolo desde la banca, me imagino, atrás de Mason Plumlee. Pero tampoco creo que sea la salvación en el puesto de pivot que los Hornets realmente necesitaban. A mí me hubiese encantado que hubiesen cambiado por Jakob Poeltl, por el paquete que se rumoreaba que creo que involucraba a PJ Washington. Pero bueno, consiguieron a un Harrell que también les dará buenos servicios. Por el lado de Washington pareciera que no es un gran retorno, pero la verdad es que tenían muy ocupada la posición de pivot. Tenían a Harrell, tenían a Thomas Bryant, tenían a Daniel Gafford, 3 pivots que requieren bastantes minutos. A Charlotte les daré un 7 de 10 porque llenan un poco la posición de pivot que tanto necesitaban llenar. Y a los Wizards les daré un 6 de 10 porque Harrell en verdad no lo necesitaban y trajeron 2 apuestas pequeñas pero que al final quizás pueden ayudar al equipo. Más adelante en el día los Wizards mandaron al base Aaron Holiday a los Phoenix Suns a cambio de solo dinero, en un movimiento en el que para mí Phoenix está buscando un base de tercera línea para tratar de disminuirle un poco la carga a Chris Paul, ya sea sacándolo cuando los partidos ya están definidos, para bajarle un poco la carga de camino a los playoffs. Y Washington libera un poco de dinero que pareciera que fuera la moda en este último día de cambios, que todos los gerentes generales de un equipo que probablemente no compita para el campeonato quieren estar por debajo de la línea del impuesto de lujo. Así que para ambos equipos un 5 de 5, como decía, con el cambio de los Celtics y el Magic, no es muy influencial. Pero el último cambio del que hablaremos, el más extraño que nadie se lo esperaba y que aún entiendo por qué lo hicieron, los Mavericks cambian a Kristaps Porzingis por Spencer Dinwiddie. Cuando se reportaba este cambio, primero se decía que Dinwiddie de los Wizards iría a Dallas y se especulaba, bueno, ¿qué estarán dando? Quizás les dan a Tim Hardaway Jr. porque eso será lo que el dinero calza. Y pensaba, es una decente adquisición para los Mavericks porque Dinwiddie es un buen jugador, pero no ha tenido la mejor temporada este año. Y el contrato que adquirió en la agencia libre pasada no se ve genial. Pero pensaba, detrás de Luka Doncic y de Porzingis, quizás sea una buena tercera opción para liberarle un poco la carga tanto anotadora como facilitadora a Luka. Pero luego se supo que los Wizards recibirían a Porzingis. Y por el lado de Dallas no lo entiendo en verdad. Bueno, no puedo decir que Porzingis ha sido el unicornio que veíamos que era en los New York Knicks, ni cerca. Pero ya decidieron rendir la combinación Doncic-Porzingis por un jugador que está teniendo una mala temporada en Dinwiddie. Y también adquieren a Davis Bertans, que tiene un contrato muy malo. Puedo entender un poco de que se quieran deshacer de Porzingis, pero en verdad su valor era tan bajo que los traes por 2 jugadores que sus contratos son mucho más altos de lo que aportan en el juego. Para mí quizás puede sonar un poco duro, pero los Mavericks se llevan un 1 de 10. Odio este cambio. Y volviendo un poco más al lado de los Wizards, me gusta, en verdad, porque se están trayendo un jugador que tiene el potencial de hacer grandes cosas. Le muestran a Bradley Beal, quien está a punto de terminar su contrato y que podrá ser agente libre, que la gerencia quiere formar un equipo competitivo alrededor de Bradley Beal y quizás esto lo convenzca un poco de quedarse en Washington. Así que para los Wizards es un 8,5 para mí, un muy buen cambio. Quizás no perfecto porque Porzingis tiene un contrato bastante grande y quizás no resulte nada de esto, Bradley Beal se termine yendo en agencia libre de todos modos y todo esto fue en vano. Pero en el papel, en el minuto, añadir a un jugador como Porzingis a este equipo de los Wizards que aún tiene aspiraciones en los playoffs es bastante bueno. Y así es como concluimos el repaso y las evaluaciones de todos los cambios que se realizaron en el último día de traspasos. Comenta abajo, ¿cuál crees que fue tu cambio favorito? ¿Cuál crees que fue un cambio que quizás no benefició a un equipo tanto como lo que pensarían? ¿Cómo le fue a tu equipo? ¿Realizó un buen cambio, un mal cambio quizás? ¿O quizás eres fan de los Lakers y estás enojado porque no hicieron absolutamente nada? Pero en fin, ojalá te haya gustado el video y si es así, baja a darle un me gusta y suscríbete al canal para muchas más informaciones y noticias de la NBA. Muchas gracias por la visita y nos vemos.